Últimamente han surgido muchos que se hacen llamar profetas. Las profecías en la Biblia tienen siempre una razón. Dios hablaba a los profetas y le enviaba mensajes al pueblo, al rey o a alguna persona en específico. Pero después de Jesús ir a la cruz del Calvario, dar su vida por nosotros y resucitar, las cosas cambiaron. Dice la Biblia que el velo del templo se rasgó. O sea, que ya ni es necesario el sacrificio presentado por un sacerdote o por un sumo sacerdote, ni tampoco es necesario que Dios le hable a un profeta para traer el mensaje a su pueblo. Hay tres formas en las que Dios puede hablarnos, de las que quiero mencionar. Las formas podrían ser muchas, pero estas tres las considero muy importantes que usted las conozca. Lo primero es que Dios puede hablarte por medio de otra persona. Dios puede enviarte un mensaje a través de otra persona, siempre y cuando sea para exhortar o corregir alguna acción. Otra de las formas es cuando ya Dios ha tratado algo contigo y se te está haciendo difícil entrar al proceso de la voluntad de Dios. Entonces Dios te puede enviar a otra persona que te hable y te confirme que esa es su voluntad. En el libro de 2 de Samuel, capítulo 12, encontramos este principio. David fue confrontado por medio de un profeta llamado Natán. Natán fue a darle un mensaje de parte de Dios a David, en el cual le decía algo que David había hecho y que no estaba bien. O sea, vino una corrección, pero también en esa corrección vino una exhortación donde le dijo cómo él podía arrepentirse y reivindicarse de lo que había hecho. La segunda forma en la que Dios puede hablarte es con voz audible. Cuando escuchas una voz que te llama y te dice algo que solo tú lo puedes constatar, es muy probable que Dios te esté hablando. Entonces, tienes que entrar en oración y verificar que sea Dios quien realmente te esté hablando y no simplemente tus pensamientos. Incluso podría ser una voz audible físicamente, como es el caso de Samuel. Samuel, en su primer libro, capítulo 3, escribe que escuchó la voz de Dios que lo llamó y él preguntó, ¿quién es? Entonces fue donde Elí para confirmar si era Elí que le llamaba. En la casa estaban ellos dos solos. Entonces, a la tercera vez, Elí le dio las instrucciones de que le respondiera, Señor, habla que tu siervo oye, haciendo alusión a que era Dios mismo quien le estaba hablando. Y para confirmación de Samuel, exactamente era Dios quien le estaba hablando. La tercera forma en la que Dios te habla es a través de su palabra. Su palabra te va a guiar, te va a decir qué cosas tú puedes hacer, en cuáles cosas tú puedes entrar y cuáles no. Por ejemplo, Jesús en el Nuevo Testamento, cuando sube al monte para orar, en el capítulo 4 de Mateo relata que cuando Jesús fue tentado por Satanás, la forma en la que él le respondió todas las veces fue con la palabra de Dios. Primero le dijo que no solo de pan vivirá el hombre, estaba haciendo alusión de la palabra y siempre le dijo, escrito está. O sea, Jesús sabía que no debía ceder a esa tentación porque ya estaba escrito en la palabra que no podía hacerlo. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, ya la Biblia lo decía. En el libro de Deuteronomio dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Jesús, la forma en la que confirmó que no debía ceder ante esa tentación fue reconociendo que la palabra ya había hablado de eso, la Biblia ya hablaba de esto.
Entonces, cuando tú quieres saber si lo que vas a hacer es correcto o no, ve a la palabra. Encuentra en ella el principio que te da pautas para lo que estás a punto de hacer, para lo que estás a punto de emprender. Dios te bendiga, Dios te guarde y síguenos para más de estos videos.